derecho se ocupa del derecho en cuanto conjunto de normas. Una norma jurídica, según Kelsen, es el sentido de un acto de voluntad de una autoridad jurídica, según el cual algo debe ser o debe suceder. Esta es una norma jurídica. La norma jurídica es un contenido de senso, contenido de sentido, Sinngehalt, un contenido de sentido. Es el sentido de un acto de voluntad con el cual una autoridad jurídica establece que algo debe ser, debe suceder. Estas son las normas. Después hay, parece, pero este es el concepto que más o menos Kelsen conservará hasta el final de sus reflexiones sobre el derecho. Es genérico, por supuesto, debe no necesariamente es deber, pero nos interesa ahora. El punto es que las normas son el sentido de actos de voluntad. Entonces, son contenidos de sentido. Entonces, la ciencia normativa se estudia el derecho positivo en cuanto fenómeno social, considerándolo, este es el punto, consideración normativa y no consideración sociológica, considerándolo como un conjunto de normas. Claro, este punto. Entonces, es como que se hace un análisis del fenómeno jurídico y desde un punto de vista del conocimiento separa los hechos de las normas. Las dos cosas están estrictamente entrelazadas en la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque el funcionamiento de cualquier orden jurídico es hecho por comportamientos, lo hemos visto, en particular de producción y aplicación de normas. Esto es el corazón del sistema. Producción y aplicación de normas por órganos, por jueces, por legisladores, etc. Por policías, este es el punto. Entonces, ciencia normativa estudia normas en cuanto tales, digamos. No se preocupa del por qué la tenemos, cuáles efectos tienen, si sean eficaces o no. No, aquí consideramos las normas. En particular, las normas válidas. Este es el punto, vengo al punto que decía vuestro colega. Las normas válidas, es decir, que deben siempre ser aplicadas, obedecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí siempre hay distinciones, porque ese es el punto. Cuando podemos ocuparnos de un conjunto de normas jurídicas válidas desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es del punto de vista del contenido. Nuestra preocupación puede ser la descripción del contenido de las normas vigentes en un cierto país, en una cierta organización jurídica. Pero hay también, podemos considerar las normas no ya desde el punto de vista de su contenido, lo que prescriben, etcétera, etcétera, sino del punto de vista de, digamos, que se habla de las formas típicas del punto de vista de la estructura. Formas típicas, estructura.
Cuando la ciencia normativa se ocupa del contenido de las normas, esta ciencia es una, ¿cómo llamarla así? Es una ciencia jurídica particular. Corresponde a la local jurisprudence de Bentham, corresponde a la particular jurisprudence de Austin. Es la descripción del contenido de las normas de un particular orden jurídico. Ciencia jurídica particular. En cambio, la disciplina que se ocupa de las formas típicas, de la estructura de las normas, eso vamos a ver qué se entiende por eso, es lo que Kelsen llama, adoptando una denominación ya tradicional cuando Kelsen escribe, que llama la teoría general del derecho. La teoría general del derecho. La allgemeine Rechtslehre. La teoría general del derecho. Y la cosa interesante es que Kelsen, en sede de metafilosofía del derecho, haciendo epistemología de la conciencia, del conocimiento jurídico, no solo proporciona una metafilosofía en sentido estricto, porque la teoría general del derecho es el estudio, digamos, filosófico de este mapa, junto al otro, pero también diseña un estatuto de la ciencia jurídica particular como genuino conocimiento científico de un derecho positivo. Este es el punto. En un sentido, el gran desafío que Kelsen acepta y pretende haber resuelto, solucionado, es este: mostrar a cuáles condiciones la ciencia jurídica particular no es política del derecho, sino que es genuino conocimiento científico del derecho. Por supuesto, Kelsen no está en contra de la doctrina jurídica como política del derecho. Kelsen piensa que no se puede hacer a menos de hacer política del derecho cuando uno es jurista. Pero su idea es también de mostrar que hay espacio para un conocimiento genuinamente científico, anche aun cuando hay, digamos, aun cuando se hace estudio acerca del contenido de las normas. Bien. Vamos a ver ahora en qué consiste el estatuto disciplinar de la teoría general del derecho y de la ciencia jurídica pura. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Está claro más o menos? Empezamos con la teoría general del derecho. La teoría general del derecho tiene que, otra forma, su, digamos, objeto, objetivo y método. Vamos a ver. Objeto
según Kelsen, por supuesto, no hay el derecho positivo en general. Solo hay derechos positivos particulares. El derecho colombiano, el derecho italiano, el derecho alemán, el derecho internacional. Entonces, el objeto de la teoría general del derecho son las diversas experiencias, los diferentes ordenamientos que, según el lenguaje corriente, son derecho. Hablamos de derecho italiano, colombiano, mexicano, internacional. Esto es el objeto de la teoría general del derecho. Los derechos positivos. Y, correlativamente, por supuesto, siempre está así, los escritos doctrinales y teóricos sobre el derecho positivo. Siempre que se pero esto, ya, escritos doctrinales. El objetivo es de, en sentido genérico, el objetivo en sentido genérico es esclarecer qué es y cómo es el derecho. ¿Qué es y cómo es el derecho? Es decir, en una palabra que tal vez Kelsen utiliza, esclarecer la naturaleza del derecho positivo, sus características típicas, estructurales y formales. Esta es la idea, el objetivo de la teoría general del derecho. Y por lo tanto, este objetivo genérico, que es y cómo es el derecho, tiene que ser precisado. En particular, una buena teoría general del derecho es una teoría que proporciona informaciones sobre toda una serie de puntos que vamos a ver brevemente. En primer lugar, tiene que poner de relieve, de hacer comprender la diferencia o las relaciones entre cosa que es derecho, moral, religión, fuerza. Derecho, moral, religión, fuerza. El segundo punto tiene derecho, moral, religión y fuerza, sí. Profesor, ¿incluiría, por ejemplo, el derecho positivo romano? No. Bueno, sí, por supuesto. Sí. O sea, yo hablo del derecho no vigente. Pasado, sí, sí. Ah, son derechos positivos. Puede ser contemporáneos, vigentes o pasados. El punto es... En el de allá no aceptaría ese tipo de... por lo que es derecho vigente, ¿no? Digamos, ¿Solo válido? Kelsen se ocupa básicamente de los derechos. Cuando elabora una teoría general del derecho, sus objetos de investigación son derechos vigentes. Tiene en cuenta los derechos del pasado, de la Edad Media, el derecho romano, como, digamos, reminiscencia, pero su interés es, digamos, su base material es proporcionada básicamente por los derechos estatales contemporáneos y por el derecho internacional, que era la otra, digamos, fuego de interés de Kelsen. Esto porque había el problema de, después vamos a leerlo, la relación entre los dos. Entonces, primer punto, derecho, moral, religión y fuerza. Segundo punto, se trata de elaborar una teoría estática de las normas jurídicas. Una teoría estática de las normas jurídicas. Es decir, una teoría de las normas jurídicas en condición de quietes, como se puede decir, digamos así, una teoría estática de las normas jurídicas. La teoría estática de las normas jurídicas
se ocupa de cosas como la forma lógica de las normas jurídicas, o por lo menos de la norma jurídica de tipo más importante, vamos a verlos. Los tipos de normas jurídicas que hay, los tipos, y las relaciones lógicas entre normas. O, más por ejemplo, debo decir, relaciones estáticas entre normas. La forma lógica es una obsesión de Kelsen, digamos, obsesión positiva, por supuesto, porque él defiende la idea según la cual la forma lógica de una norma jurídica general es una forma condicional. Y en particular, cuando Kelsen dice que la forma lógica de las normas, lo más importante es condicional, tienen en la cabeza las normas que él llama primarias. Las normas primarias son normas que conectan sanciones coercitivas a determinados comportamientos. Quien comete un hurto será castigado, se dice castigado, con 10 años de cárcel. Quien comete un hurto será castigado con 10 años de cárcel. Bueno, esta forma, mire, no es una forma condicional, es una forma categórica. Según Kelsen, una norma como esta tiene su forma lógica en una forma condicional de este tipo. ¿Cuál será la forma condicional de esta norma? Si A entonces B. Exactamente. Pero interesante es que si alguien comete un hurto, entonces, la consecuencia debe ser S. Esta es, según Kelsen, la forma lógica de las normas y tenemos las formas lógicas de las proposiciones normativas, de las proposiciones que describen normas jurídicas. Tipos de normas, hay varios tipos. Las principales, las primarias, son las normas que appunto conectan sanciones a comportamientos. Porque, según Kelsen, el derecho es un ordenamiento normativo coercitivo. La coerción es un aspecto importante, relevante, necesario, podríamos decir, para caracterizar a un derecho. Por eso la norma que sanciona es llamada norma primaria. Norma primaria. Y hay normas que no son normas primarias. Hay normas que permiten comportamientos. Hay normas que autorizan la producción de normas. Hay normas que derogan a otras normas. Hay normas que interpretan a otras normas. Básicamente esas son las funciones de las normas. Mandar, prohibir, autorizar, permitir, derogar e interpretar. Estas son las funciones básicas de las normas según Kelsen. Pero la función realmente, la más importante son las que mandan o prohíben conectando sanciones coercitivas. Y en su teoría de las normas, con esta idea de la forma lógica, la idea de la forma lógica, la idea que la norma primaria sea la norma que conecte una sanción a un comportamiento, aquí Kelsen encuentra una primera diferencia relevante con la moral.
Porque en la moral, al contrario, las normas primarias no son normas sancionadoras, son normas que simplemente, digamos, son normas imperativas simples, normas que simplemente dicen lo que se debe o no se debe hacer. Piense a los 10 mandos: no matar, no robar, etcétera, etcétera. Estas son las normas morales. Y en Kelsen, las normas morales, la norma no matar, no robar, etcétera, estas normas tienen espacio en el derecho como normas secundarias. A la norma que dice si comete un furto, entonces debe ser la sanción primaria, corresponde la norma secundaria, ¿cuál? Las que son coercitivas. No robar. No robar, exactamente. No furto, no robar. Pero esta es una forma, digamos, las normas secundarias son superfluas desde el punto de vista de Kelsen. Lo importante en el derecho es que haya normas primarias y otras normas que se conectan a ellas. Pero es como un contrasentido que sea considerada una norma secundaria por ser una norma moral. En el caso de no matar, por ejemplo, Sí. en los 10 mandamientos, sin embargo, es primaria en la medida en Sí. que no sea nada. ¿Qué podría replicar Kelsen a vuestro colega? Según usted, ¿qué podría replicar Kelsen a la observación de su colega? Que no, que paradoja. ¿Cómo puede ser secundaria la norma no matar o no robar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué consecuencia? No hay nivel coercitivo, ¿Cómo? o sea, no hay el efecto coercitivo, Que no hay la no sanción. estás medida por un órgano competente, por un procedimiento establecido. No, La ok. categoría el proceso no la da el lingüístico de la mandato, redacción. o sea, Claro. no importa, diga, la categoría de primaria y secundaria no la da el contenido de la norma, o sea, no es porque sea un principio moral, sino porque hay una acción en consecuencia. Exacto, digamos que Kelsen, de nuevo, como Osno, como Bentham, no, con esta terminología primario-secundario, no intenta decir que las normas morales no valen nada, digamos. No, Kelsen dice, en la moral, no matar es norma primaria. Y la eventual sanción, si tú matas, te echamos de la comunidad, ninguno vendrá jamás a comer contigo, etcétera, etcétera, es secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque se asume que las normas morales, su eficacia dependa de una adhesión moral, de un libre, digamos, convencimiento. Entonces, la sanción es, desde el punto de vista de la moral, es una eventualidad. En teoría, cada uno de nosotros tendría que obedecer a las normas morales independientemente de las sanciones. ¿Por qué? Bueno, porque las normas morales mandan una adhesión ideal. Mientras que el derecho, eso no sé si se conviene, la idea es la diferencia entre un ordenamiento moral y un ordenamiento jurídico. Kelsen la presenta, también hay otras cosas que voy a añadir, pero la presenta en primer lugar desde este punto de vista. ¿Qué hace el derecho? El derecho no pretende la adhesión moral a su precepto, a su mandato. No. El derecho, dice Kelsen, es una técnica indirecta de motivación de las conductas. Una técnica indirecta de motivación de las conductas. Indirecta porque el derecho no dice lo que tengo que hacer. Dice que si no hago a alguien, un juez, un policía, otro, debe irrogarme una sanción. Esto dice el derecho. Entonces, de esta motivación indirecta, porque de una norma como esta, si comite hurto
debe ser condenado a 10 años de cárcel, se toma la norma secundaria desde un punto de vista jurídico, no cometer hurtos. Esta es la idea de Kelsen, de una diferencia fundamental entre lenguaje moral y lenguaje jurídico, entre el lenguaje de las normas morales, que son normas donde la primaria son las normas no sancionadas, porque la moral funciona en primer lugar como convencimiento ideal. Entonces es secundaria la norma moral sancionatoria porque tiene una importancia secundaria en la moral. Nótese, es esto el punto. No, primaria y secundaria en el derecho. Quiero decir que desde el punto de vista del derecho, la importancia fundamental es de la norma sancionatoria, mientras que la norma secundaria tiene una importancia menor. Se puede hacer a menos. Es suficiente formular normas primarias. Ma esto no tiene que, digamos, esto no involucra algún juicio de valor sobre las normas morales. Como decíamos, no, el contenido es indiferente. Pero una norma que se pueda considerar secundaria, por Sí. ser una norma moral. No, secundaria desde el punto del derecho, atención, Sí. Bueno, El pero primario si, es de la moral. si la consideramos, por ejemplo, desde el derecho natural, como puede Sí. ser cuando se habla de los llamados delitos naturales, Sí. como el homicidio, podría ser considerada de todas maneras primaria. Sí. Infatti, digamos, la misma norma no matar es primaria en la moral. La encontramos en todas, digamos, con las precisiones del caso, porque no matar a otros de la tribu, mata a todos los demás, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero con todas las precisiones del caso, no matar es al mismo tiempo primaria desde el punto de vista de la moral y secundaria desde el punto de vista del derecho positivo, si en un derecho positivo hay una norma primaria. Si matas, entonces debe ser castigado con 15 años de cárcel.